Hola a todos. Hoy vamos a hablar sobre un componente esencial en cualquier sistema de suministro de agua, el reductor de presión de agua. Un reductor de presión de agua, también conocido como regulador de presión, es un dispositivo que se instala en la tubería de suministro de agua para reducir la presión del agua que llega a la vivienda o al sistema. La presión del agua en la red pública puede variar, y en ocasiones puede ser demasiado alta para las tuberías y los electrodomésticos de la casa. La finalidad principal del reductor de presión de agua es proteger el sistema de suministro de agua de daños causados por la presión excesiva. Una presión alta puede provocar fugas, roturas en las tuberías, daños en los electrodomésticos, como lavadoras, lavavajillas o calentadores de agua, y un desgaste prematuro de las válvulas y otros componentes del sistema. El reductor de presión de agua funciona mediante un mecanismo que regula la presión del agua que pasa a través de él. El dispositivo contiene un diafragma o un pistón que se mueve en respuesta a la presión del agua. Cuando la presión del agua supera el valor preestablecido, el diafragma o el pistón se desplaza, cerrando parcialmente el paso del agua y reduciendo la presión. Existen diferentes tipos de reductores de presión de agua, cada uno con sus características y aplicaciones específicas. Algunos de los tipos más comunes son: reductor de presión de agua de diafragma. Este tipo de reductor utiliza un diafragma flexible que se deforma en respuesta a la presión del agua. Es un tipo de reductor muy común y económico. Reductor de presión de agua de pistón. Este tipo de reductor utiliza un pistón que se mueve en respuesta a la presión del agua. Es un tipo de reductor más robusto y adecuado para aplicaciones con presiones más altas. Reductor de presión de agua electrónico. Este tipo de reductor utiliza un sensor electrónico para detectar la presión del agua y ajustar la presión de salida. Es un tipo de reductor más preciso y adaptable a diferentes condiciones. El dispositivo de un reductor de presión de agua suele incluir los siguientes componentes: cuerpo, es la carcasa del reductor, que contiene los demás componentes. Diafragma o pistón, es el elemento que se mueve en respuesta a la presión del agua. Resorte, es un elemento que contrarresta la fuerza del diafragma o el pistón. Válvula de control, es un elemento que regula el flujo de agua a través del reductor. Conexiones de entrada y salida, son los puntos de conexión del reductor a la tubería de suministro de agua. La instalación de un reductor de presión de agua es relativamente sencilla y puede realizarse por un profesional o por un usuario con conocimientos básicos de fontanería. Es importante elegir el tipo de reductor adecuado para la aplicación específica y ajustar la presión de salida al valor recomendado para el sistema de suministro de agua. Espero que esta información te haya sido útil. Si tienes alguna duda, no dudes en dejar un comentario. Hasta la próxima. Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a hablar sobre los reductores de presión de agua, un componente esencial en cualquier sistema de abastecimiento de agua. Al elegir un reductor de presión, hay varios factores clave a considerar. Primero, debemos determinar la presión de entrada y la presión de salida deseada. La presión de entrada es la presión del agua que llega al reductor, mientras que la presión de salida es la presión que queremos obtener en el sistema. Otro factor importante es el caudal de agua que se necesita. El reductor debe ser capaz de manejar el flujo de agua necesario sin afectar la presión de salida. También debemos tener en cuenta el tipo de conexión, ya que hay reductores disponibles con diferentes tipos de conexiones, como rosca, bridas o conexiones rápidas. Finalmente, es importante considerar el material del reductor, ya que algunos materiales son más resistentes a la corrosión y a las altas temperaturas que otros. La instalación de un reductor de presión es relativamente sencilla, pero es importante seguir las instrucciones del fabricante para garantizar una instalación correcta. Primero, debemos identificar la ubicación adecuada para el reductor. Idealmente, debe instalarse en una línea recta y horizontal, cerca de la entrada del sistema de agua. Luego, debemos asegurarnos de que las tuberías estén limpias y libres de obstrucciones. Una vez que el reductor esté en su lugar, debemos conectar las tuberías de entrada y salida. Es importante asegurarse de que las conexiones estén bien apretadas para evitar fugas. Finalmente, debemos ajustar la presión de salida del reductor utilizando el tornillo de ajuste.
El reductor de presión funciona regulando la presión del agua que ingresa al sistema. Cuando la presión del agua excede la presión de salida establecida, el reductor abre una válvula para liberar el exceso de presión. Para mantener el reductor en buen estado, es importante realizar un mantenimiento regular. Debemos inspeccionar el reductor periódicamente para detectar fugas o daños. También debemos limpiar el reductor de cualquier sedimento o suciedad que pueda acumularse. Finalmente, debemos ajustar la presión de salida del reductor según sea necesario. Espero que esta información les haya sido útil. Si tienen alguna pregunta, no duden en dejar un comentario.